Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes, que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar, pero les encanta emitir su opinión acerca de todo. Y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan. Come frutas y verduras. Queremos explicar la clase del maestro que estuvo ausente, la plática que no tuviste en casa, nosotros la respuesta a la duda más sencilla, la sugerencia de la semana y tu compañía en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela y en el transporte público. Nosotros el barrio, los ojos de quien nunca ha viajado, la voz de quien ha salido adelante a pesar de las adversidades, el lugar donde contemos tu historia. Nosotros el barrio. Hola, ¿qué tal, amigos de Nosotros el Barrio? Mi nombre es Fede. Hoy es un día 9 de enero para todos aquellos que nos estén sintonizando, pues obviamente en sus casas, en sus trabajos, en el gimnasio, en el transporte público. Bienvenidos a este podcast que se llama, pues, Nosotros el Barrio. En esta ocasión quiero hacer un paréntesis antes de empezar a presentar a mis compañeros. Escogimos un tema en los que políticamente se supone que no deberíamos estar hablando, porque toda la gente, para tener una sana convivencia en nuestro país por lo menos, siempre nos hacen la sugerencia de que no hablemos de fútbol, de religión ni de política. Pero pues como no nos importa y queremos realmente responder a algunas preguntas, por lo menos que a mí me pasan sobre todo en la cabeza y que consulto con la señora productora, con Manuel, y en esta ocasión tenemos una invitada, pues queremos hacer el énfasis de que este podcast está meramente pensado para que ustedes piensen la misma pregunta que vamos a hacer, es que si un mundo sin religión funcionaría. Sabemos que este tema es súper sensible y que puede generar muchas opiniones. Queremos recordarles que nosotros no tenemos la razón de absolutamente nada, no tenemos conocimientos, por así decirlo, profundos en la materia, y que solo somos 4 personas comunes y normales que emiten su pensamiento, que somos seres pensantes y que sí tenemos experiencias y contextos distintos, y que la mejor decisión seguramente es la que ustedes están pensando al finalizar este podcast. Entonces yo presento, a mi lado derecho está la señora productora. Hola. Hola, buenas tardes. O a la hora que sea, cuando nos estén escuchando, está Manuel. ¿Qué onda, Fede? ¿Cómo andas? Y en esta ocasión nos acompaña Citlali. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. A toda la gente del barrio. Aquí la comunidad, el fandom se llama la gente del barrio. Para que el fandom de mamá, papá y de los papás de tía. Sí, ya sé. Quisiera empezar con un pedazo de un artículo de la BBC que dice lo siguiente: los humanos somos esencialmente seres sociales y por ello vivimos en grupos. Como grupos sociales tendemos a la jerarquía y la religión no es una excepción. Cuando hay un sistema jerárquico, hay un sistema de poder. Y en un grupo social religioso, esa jerarquía localiza a su miembro más poderoso en la cima, la deidad, o sea, Dios. Es frente a Dios que tenemos que rendir cuentas. Hoy en día, la religión y el poder siguen conectados. Estudios recientes muestran que recordar a Dios nos hace más obedientes. Hasta en sociedades que han tratado de reprimir la fe, surgieron cosas que tomaron su lugar, como el culto a un líder o al Estado. Entre menos estable política y económicamente sea un país, más probable es que la gente busque refugio en la religión. Los grupos religiosos a menudo los grupos religiosos pueden ofrecer el apoyo que los estados no proveen a quienes se sienten marginados. Así que factores sociales ayudan a desarrollar y reforzar la fe religiosa, así como lo hace la manera en la que nos relacionamos con el mundo y con los demás. Está interesante, a mí se me hizo muy interesante, sobre todo porque habla de las jerarquías, del poder, de obediencia, como que palabras claves que normalmente traen consigo la definición de religión.
Yo no sé si sería bueno empezar con la definición que encontré en el diccionario etimológicamente, o alguien quiere como dar su punto de vista para lo que ustedes, o sea, para ustedes qué es religión y normalmente con qué la relacionan. Yo la relaciono con un conjunto de acciones que cierto grupo toma, pero pues sí tomando en cuenta como algo superior, Ujú. como pues algo en lo que creen, no, o sea, no necesariamente pues un dios o dioses como se denominan, sino que hay varias cosas en lo que pueden creer hasta, no sé, como en una entidad superior como solamente como ente. Por ejemplo, Pues por ejemplo, cuando Maradona. como Maradona, no. O cuando te dicen, es que mi ser superior te va a ayudar, o sea, O sea, que no le dan la ajá, palabra que no le dan como el nombre, es Dios. como el Dios sin nombre. o la fuerza. Ajá, O, sí, ok. todo eso. Muy bien, Manuel. Creo que en vez de pensar en un dios, en una religión, sería la religión en sí puede ser algo que te agrade. Por ejemplo, mi religión es, no sé, soy fanático del fútbol, mi religión es el fútbol. No que tengas a fuerzas un dios en qué creer, pero sí algo que disfrutes y te sea alegre o te llene, te haga ser mejor persona, no sé, te haga vivir en felicidad, en bien, en lo que sea. A eso le llamaría más bien religión. Está bien, sí, que es muy... La definición es, sí tienes que estarla pegando con un dios o con algo en qué creer. No digo que no crea en nadie, pero sí es como que más bien algo que me haga motivarme o seguir adelante. Para mí sería religión, sería, no sé, una pareja, mi familia, pues alguna cosa que disfrute o algo. Solo sacaste de una canción de Maná, ¿no? No. Mi amor, tú eres mi religión. Gracias por mencionar a Maná. Bro, Pero no. es que te estábamos perdiendo, no te creas. No, Maná, bueno, no me gusta Maná, pero no voy a decir nada malo de Maná. Pero sí, para mí no es ese de relacionarlo pues en sí con un dios, sino en algo que te haga feliz y vivas bien. Ok, Tal cual. está chido, yo no lo había pensado de esa manera. Está bien. Sí, ¿tú qué piensas? Yo la religión como tal sí la relaciono como una doctrina que se basa en un ser supremo. Y pues en realidad siento que sí va totalmente relacionado hacia un ser supremo, totalmente. Uh-huh. Y pues si me preguntas por la definición de religión es esa. Y no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, Aprovecha ahorita. Aprovecha. Aprovecha. El presupuesto son 5 minutos. Aprovecho entonces... para preguntarte. O sea, porque Manuel cuando nos habló de ti dijo, no, sí tiene muchas ganas de participar en estos Bueno. temas, sobre todo en estos temas, ¿no? Que había otros, pero me interesa saber, digo, porque la gente que normalmente a lo mejor puede escuchar nosotros el barrio, pues ya identifica a Manuel, a la señora productora, a mí. Aunque yo no salgo en fotos. Bueno, pero en voz. Como De hecho, voces, nadie sabe su nombre, nomás es señora productora. Entonces sí, o sea, yo quiero preguntar como que tu trasfondo o por qué te interesa este tema. Pues me interesa bastante por el hecho de que siento que muchas personas se vuelven inseguras de sí mismas con tal de perseguir una ideología basada en la fe. Entonces, sí puedo llegar a creer que se quitan, digamos, se quitan poder de ellos mismos pensando en que alguien más lo está haciendo por ellos. Y eso para mí es denigrarse un poco como seres humanos. El no estar conscientes de lo que somos capaces. Uh-huh. Y aparte, la religión como tal me parece que pues sí es como una doctrina que acaba con muchísimo poder de la gente, tal cual. Ok, ¿tú crees que lejos de empoderar denigra o le quita como su humanidad al final del día? Sí, definitivamente. Sí, entiendo esa parte.
No sé si ustedes estén listos o acepten como de alguna manera dar su postura como en qué contexto están hoy por hoy con respecto a la religión. O sea, ¿creen? ¿No creen? ¿Son adeptos? ¿No son adeptos? ¿Crecieron como feligreses de algo? ¿O están en contra totalmente? ¿Están en un movimiento en lucha contra la religión? ¿O en qué momento se encuentran ahorita de su vida con respecto a la religión? Bueno, yo me considero atea. Yo no creo en un Dios como tal. Creo quizás un poco más en energías, porque considero que somos energía. Y en lucha contra la religión, no como tal, porque no formo parte de alguna organización que luche en contra de ello. Pero sí me gusta tener este tipo de pláticas con las personas para escucharlos y dar mi opinión acerca de lo que pienso. Claro. ¿Pero siempre fuiste atea? ¿Creciste en un entorno ateo? No, yo crecí siendo católica, de familia católica, y de hueso colorado. Sí, sabemos a lo que se refiere eso. Manuel, ¿tú estás dispuesto a...? Okay. No, ya ibas. No, yo soy católico, creo en Dios. No soy de los que cada domingo voy a misa o algo así. Sí, mi familia es católica, solo mi padre es de hueso colorado. Mi familia también, así, poquito. Pero, no sé, me hace bien. Sí. No es así, ni me molesta, ni defiendo, ni... Ajá, sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Señora productora, usted... Digo, si gusta, si no... Si no, ¿se lo van a desheredar? No. Si puede decir paso, yo puedo hablar y no hay problema. Sí, bueno, yo creo que Fede y yo estamos en una situación muy parecida. Yo vengo de familia católica, Fede en cierta parte también viene de familia católica. De hueso colorado. De hueso colorado. Bueno, la mía no tanto. La mía no tanto. Y después nos convertimos al cristianismo y yo sí creo en un Dios. Ahorita estamos un poco... dejemos de... no sé, como... en stand-by. Queremos primero identificar, escuchar, saber y experimentar por nosotros mismos y yo creo en un Dios muy a mi manera, es lo que... Alguna vez escuché una... Es que estamos ya metiendo otro concepto, que es Dios, pero que va ligado, pues. Una vez escuché, no me acuerdo quién, y seguramente es un autor, pero es... Bien decimos, bueno, la Biblia dice que normalmente en el cristianismo que Dios, el hombre está hecho a la semejanza de Dios. A su imagen y semejanza. A su imagen y su semejanza. Sin embargo, cada vez veo más que son los dioses en los que creemos que cada vez tienen más imagen y semejanza a nosotros, porque nosotros nos proyectamos posiblemente en ellos. Es lo que yo pienso. Yo, a diferencia, o bien lo menciona Ivette, yo tuve conflictos desde muy muy pequeño con este tema por la división en las familias de estas dos vertientes del cristianismo al final del día. El metodismo, que se derivó del anglicano, que se derivó del catolicismo, y el catolicismo romano mexicano, porque también es diferente el catolicismo, me imagino, en Estados Unidos, que el catolicismo romano mexicano, ¿no? Sí. Muy, muy diferente. Entonces, yo tuve muchos conflictos al final del día, después de hacer una investigación, y siento que muy, muy pequeño estuve en mi búsqueda. Decidí congregarme en una iglesia de corte metodista, etcétera, etcétera. Pero como dice Ivette, estamos en un momento, yo por lo menos estoy en un momento donde no comparto muchas de las acciones y de las cosas que ninguna iglesia hace. Más bien, que todas las iglesias hacen. No estoy de acuerdo en nada. Y creo que una de las cosas que más me cuesta para entrar a una religión es que creo que todas las religiones no aceptan ser cuestionadas. Y yo lo que tengo hoy en día es muchas preguntas. Entonces llego con... Y son preguntas, según yo, como... no para debatirlas, así como, oye, ¿y por qué dices que como no? en contra, o... Quiero saber, pero muchas de ellas parecen que estoy como atacando lo que ellos
vienen creyendo, ¿no? Al final del día, o cómo se van relacionando con su Dios. Pues tu intención es atacar, es No, conocer más bien. Exacto, es justamente el ejercicio de nosotros el barrio como podcast también, para mí inició mucho en saber como qué estoy pensando con respecto al tiempo en el que estamos grabando, ¿no? Por ejemplo, si me escucho en 10 años diría, mira, en el 2018 bien loco. estaba bien pirado, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veo de esta manera. Hoy lo estaba pensando mucho y no sé ustedes ahorita qué piensan de esto, pero yo siento que las religiones y los contextos, digo, nosotros que nacimos en este hemisferio y abajo de Estados Unidos, pues de alguna manera sí tiene que ver en qué creemos y en qué no creemos, ¿no? Hubiera estado bien difícil hubiera estado bien diferente, perdón, haber nacido, por ejemplo, en un rincón de alguna aldea en Tailandia. No sabemos en qué hubiéramos creído, cómo lo hubiéramos creído, o también si hubiéramos nacido en una ciudad súper fría de Rusia, muy al norte. ¿Quién sabe si hubiera sido nuestra misma manera de creer, nuestra misma manera de relacionarnos? Esa es una muy buena cuestión. Si nadie te hubiera dicho que la religión existe o que un Dios existe, Uh-huh. ¿cómo serías tú? Exactamente. Yo lo pensé eso de la siguiente manera. Dije, seguramente, imaginen que todas las religiones son unos lentes para el sol de diferentes colores. Si han visto que luego cuando las micas son un poco corrientitas, pues ves del color Sí. de la mica. Todo azul o todo amarillo. Ajá. Sí. Imagínate que yo tengo la mica roja, la mica azul, o sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes colores. Vemos la misma cosa, por ejemplo, el micrófono que está enfrente de nosotros, y yo digo, oye, es que el micrófono rojo está chido. Y seguramente tú, Manuel, que estás enfrente de mí, dices, no manches, sí está chido, pero no es rojo, es azul. Y a lo mejor los que, por ejemplo, sí, que se considera atea, ella tiene los oscuros, la gafa oscura, o los blancos, para que no piensen que estoy juzgando. O tiene los Está de otro bien color. por la oscura. Uno neutro. Negra como mi gusta el alma, color negra como mi oscuro, alma. de hecho. Uno neutro, pues, un color neutro. Y que ella diga, no, ¿qué les pasa? O sea, no tiene ni uno neutro, es color blanco. Entonces, creo yo que en el momento en el que estoy ahorita, es como si me hubiera decidido quitar los lentes y de repente estoy viendo que todas las cosas que siempre había visto tienen diferentes tonalidades. Que no son ni rojo ni blanco, sino que es una combinación extraña. Y me interesa. Sin embargo, en el momento en el que me atravieso es de que a lo mejor voy con el color amarillo y le digo, oye, amarillo, ¿ya viste que esto es así, de este color? Y con lo que me he topado últimamente es como, estás mal. No o sea, se quitan las gafas, digamos. Ajá, exactamente, es como, ¿de dónde lo ves? O sea, no estás viendo que es amarillo. O de repente voy con la cuestión atea, ¿estás tonto? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué crees? O sea, ¿qué no estás viendo? Estamos en el 2018, ¿sí sabes? Entonces, estoy como errante en un mundo donde nadie acepta que se cuestione ni siquiera su ateísmo o su no sé cómo se diga, agnosticismo, ajá. Entonces, está complicado, está bien complicado. Pero, no sé. perdón, Ajá. pero por ejemplo, si tú te quitas las gafas, como dices, Mm. y tú ves cómo son las cosas, no sé, sería como en realidad son las cosas. ¿Tú te interesarías más en avisarle a los demás cómo son las cosas o ser feliz con saber que son las cosas así y ya? No, solamente, no, ni siquiera, ninguna de las dos, solamente con esta analogía, nada más me interesaría como ir y preguntarle si los que tienen diferentes gafas también pueden verlo. Ujú, yo también O sea, ok. como, oye, ¿sí lo ves? Y con lo que siempre me he encontrado es, no, ¿qué te pasa? Estás mal. Como tercos y no... Ajá. Sí, yo me identifico Y- contigo. Siento que está padre el compartir los puntos de vista y decir, ok, Ajá. yo veo las cosas de esta manera, ¿cómo las ves tú? Y indagar, ¿no? Así. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ves así? Exacto. Ah, ok, órale. Y respetar, ¿no? De igual manera, pues mira, yo lo veo de esta otra forma. Ujú. Y así quizás tratar de entender el punto de la otra persona, pero no llegar a un conflicto jamás, porque pues no es el punto. Exacto, pero creo que la gente no está tan, o no puedo generalizar, pero muchas personas, que ahorita dijimos hueso colorado, Refiriéndonos al fanatismo. Sí, claro. refiriéndonos a que afirman que su punto es el correcto, que al final del día es el principio del fanatismo, yo creo. Es como
Una vez leí a Nietzsche en El Anticristo, no sé si alguna vez han leído Sí, ese libro, claro. que dice que pues él venía de una familia protestante, de nieto de pastores, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que a él le cayó mal y se salió, y me identifiqué en ese momento con Nietzsche, es que decía, es que el cristianismo, estamos hablando de eso, pero creo que el cristianismo lo comparte con las otras religiones. Dice, todo lo que no entiende lo sataniza. Y no necesariamente el cristianismo, sino todos, al final del día, los que no entienden algún suceso que vaya en contra de lo que ellos ya tienen como establecido, lo toman como, oye, algo se está saliendo de nuestro control, exactamente. No sé si quieran que lea la religión, la definición etimológica que encontré. Está interesante porque, de hecho, la definición etimológica tal cual no incluye ninguna palabra como Dios, ninguna palabra como espiritualidad, por ejemplo, ni siquiera fanatismo. No sé, es que son cosas que creo que ya le fuimos agregando ahora sí que de nuestra cosecha al platillo. Dice, la palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, que significa intensidad, el verbo ligare, que significa ligar o amarrar, y el sufijo ion, que significa acción y efecto. Entonces religión significaría algo así como acción y efecto de ligar fuertemente, o sea, de atarte fuertemente con algo. Y creo que se acerca mucho a lo que decía Manuel, o sea, si hay algo que te hace feliz, si hay algo que te hace estar atado a, puede empezar a parecer como una religión, ¿no? Porque una relación de pareja, una afiliación a un partido político, una admiración, no sé, como desmedida por algún grupo. Tu trabajo, exactamente. Alguna adicción puede empezar a formar un lazo súper fuerte que al final del día pues puede caer en la definición etimológica de religión, ¿no? Es tu religión, es a lo que te estás rindiendo, ¿no? Yo pienso, pero no sé qué piensan de esta definición. Sí, claro, hay miles de definiciones, sí, por supuesto. Pero traté de tomar las raíces etimológicas para que ahí sí no fuera como la interpretación de alguien con respecto a, porque también sabemos, llevarla hacia Marx, un punto. Ajá, Marx también puede decir que a mí me gustaría como religión, hacer esta pregunta, si esa definición está diciendo que está ligado a algo que tú abrazas muy fuertemente, digamos, tanto como ideológicamente como espiritualmente. Entonces yo siento que la dependencia hacia algo en exceso es hasta cierto punto enfermizo. Claro. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, ajá, sí, también, o sea, mucha gente diría, claro que no, a mí me ha hecho bien. La cuestión o la pregunta que yo diría es que qué pasa cuando esa cosa que te está haciendo estar bien ya no esté. O también hay matices, porque esa misma cosa que llamamos religión o lo que sea que creemos puede hacer bien y mal al mismo tiempo, pero depende de nuestra perspectiva. Claro. Y de lo que nos pase, ¿verdad? Pues es que es como te convenga, ¿no? También. Pues sí, también nuestra mente ahí juega un papel muy importante, de que a lo mejor sí pasa, bueno, como veíamos en la serie de Sinner, o sea, todo lo que pasaba, pero era como algo súper enfermizo para la chava, que bueno, tenía muchos issues con la religión, y de esa forma es mala, pero también hay cosas que son buenas, y que el hombre es el encargado de pues, de diferenciar si lo bueno o lo malo es por su causa o no. Sí, te entiendo. Es como, yo creo que ahí es donde yo volvería a tomar la analogía o la metáfora de los lentes, porque a lo mejor todos tenemos la misma marca de lentes, pero tenemos diferentes colores de mica. Entonces, conforme alguno puede decir, oye, es que, no sé si ustedes han visto la serie de American Gods. No. Que está súper chida en Amazon Prime. Se mete mucho con este tipo de temática. El último capítulo, o sea, no es spoiler porque no es como, no manches. Ahí. No lo vi venir. Es la primera temporada. Sí, no. O sea, solamente que hay una parte donde Thor
va a una reunión de la Pascua, la fiesta de la Pascua. La Pascua, todos los dioses están representados en esa serie. Pero primero, antes de que expliques eso, bueno, American Gods es un libro que... Sí, es una serie que está basada en un libro. Se basa en todas las religiones que trajeron los migrantes en Estados Unidos. Entonces están los celtas, está Jesús, está... Thor, los los vikingos, dioses africanos. Sí, está todo tipo de dioses que los mismos migrantes trajeron a Hemisferio. América, a Estados Unidos, y que se personifican en ciertos personajes. Ajá. Bueno, perdón, Entonces, está Thor, va a visitar a Pascua, y la Pascua invita a Jesús, porque se relacionaron de alguna manera en el cristianismo y en la historia, Jesús con la Pascua. Entonces, está chistoso que abren la puerta para donde está la casa de la Pascua y hay un montón de Jesús, así muchísimos Jesús, ¿no? El Jesús que parece, el Jesús negro, el Jesús como europeo, el Jesús... Y pues se saca, y esa escena a mí me sacó un buen de onda, ¿no? Y es lo que dice, creo yo, la señora productora con respecto a que a veces no es la religión la que esté mal, es como tú la estás interpretando para saber qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Por ejemplo, nosotros que venimos de una corriente cristiana, por así decirlo, tanto la católica como la protestante, estoy seguro que hay temas en los que dicen, no, eso está mal. Y los otros de otro lado dicen, no, eso está mal. Entonces, ¿quién es el que está haciendo las cosas mal? Yo creo que ninguno de los dos, más bien, dependiendo del lado donde estés, estás viendo que lo están haciendo mal, porque lo están haciendo diferente a ti, ¿no? Mira, es que tal vez puede ser como, no sé, por ejemplo, te gusta el agua de limón. A ti te gusta bien dulce el agua de limón y a mí bien ácida. Yo sé que es agua de limón, no sé si está ácida o dulce hasta que lo pruebe. La pruebo y digo, le voy a poner mucho azúcar porque a mí me gusta bien dulce y al cabo el Fede no se va a dar cuenta. Sé que soy adicto al agua de limón igual que tú, pero yo a mi manera le estoy agregando algo para que me agrade más y no me perjudique más o me dé más ganas de tomarlo, pues. Sí, como los tacos, ¿no? Ajá. Estás sacando puras analizas. Sí, ya sé. O sea, pero es que es así, es algo que te guste y a lo mejor después con el tiempo se fue descomponiendo de que, no, ¿qué tal? Por ejemplo, el estilo gótico nació porque todas las iglesias romanas eran chaparritas, chiquitas y era para protegerte de Dios porque Dios era malo. Después alguien dijo, nadie está viniendo a la iglesia porque pues nadie tiene temor a Dios y entonces nadie sale de las casas. Hagamos iglesias grandísimas con ventanales y que entre la luz y veamos un Dios bueno. Entonces empezó a nacer el gótico y fue otra era, ¿no? Son cosas que como que van adaptando, como diciendo, pues ya no está pegando ahorita, no sé, Justin Bieber, pues metemos reggaetón, no sé. Como que a lo mejor tratan de ahí ya te perdí. Perdón, pues, es como darle un sentido diferente a lo mismo, o sea, la misma tortilla volteada, como para que te agrade y no la dejes de seguir. Ahí es donde digo, ahí es donde a lo mejor, o sea, concordamos. Coincido contigo que es el Dios en el que creemos o el que no creemos, que está hecho a nuestra imagen y semejanza, nuestra. Porque nosotros le ponemos los atributos, porque a lo mejor yo pienso que el Dios en el que creo me perdona que tomo. El único inconveniente que yo le veo es que tú decides cómo adoptar esa doctrina, ¿no? O esa fe, dependiendo en el Dios que creas. Tú decides y quizás como buenos seres humanos decidimos actuar bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas otras personas que se aprovechan de esa ideología que tienen las personas, de esa fe más bien que tienen, para no actuar para hacer el bien? Uh-huh. Entonces tú estás formando parte de una religión que, siendo tú consciente que hay muchas personas que se aprovechan de eso, pues sigues ahí. Y dices, mientras yo no lo haga, no me afecta. Pero tú no estás poniendo atención en lo que está afectando hacia las demás personas, hacia comunidades más pobres, países más pobres. No sé, siento que siendo parte de algo que sabes que en cierto punto está mal, e ignorarlo, que ahí haces es como, parte de... Sí, sí, claro, puede ser. O sea, hay una frase de Martin Luther King Jr., creo, que dice que sí, que no es la maldad de los hombres la que realmente es el problema, es la indiferencia de los buenos, sí. Que no, sí. entre comillas,
lo que realmente hace la maldad, ¿no? Pero hablando, tomando en cuenta eso que dices, quiero hacer la siguiente pregunta, es, ¿ustedes creen que la religión a lo largo de la historia de la humanidad, que no sé exactamente cuántos años sean, porque también buscar esa información está súper... Tricky. Sí, súper variada, ¿ustedes qué responderían? ¿La religión ha hecho mal o ha hecho bien a la humanidad? Las dos. Pues sí. Ajá. ¿Por qué? O sea, bueno, vámonos. ¿por qué? Ya se acabó el programa. O sea, bueno, mal, hay muchos ejemplos. Las cruzadas, bueno, todo lo que ahorita vemos con el terrorismo, que es base a un fanatismo religioso, un sinfín de cosas. Sí. Como Para no entrar en detalles Sí. tristes. Una lista. Pero yo siento que también ha hecho cosas buenas porque muchas veces el ser humano se refrena por el concepto de religión para hacer cosas malas. Eso puede ser una cosa buena. O por ejemplo, en mi vida, bueno, que yo experimenté con el cristianismo, sí hubo muchas cosas que me ayudaron en ese momento para yo poder tomar un rumbo o poder tomar mejores decisiones de las que no habría tomado sin esa religión. Okay. ¿Tú qué consideras? ¿Que ha estado bien o que ha estado mal la religión? Yo también creo que las dos. Pero, por ejemplo, difiero un poco con la señora productora, porque no creo que la religión te lleve a hacer cosas. O sea, sí está bien a lo mejor que alguien por experiencias te diga, ¿sabes qué? Esto está escrito así y no sé, si metes la mano al fuego te vas a quemar y tú ya no la metes, porque le crees. Pero no que te bases en algo como para agarrar camino para vivir, sino porque siempre desde el principio pudiste hacerlo. No necesitaste de encontrarlo en alguna parte. A lo mejor no te habías dado cuenta de que lo podías hacer hasta que lo volviste a intentar. Posiblemente. ¿La religión ha sido buena o mala para la humanidad? Sí. Bien peleados al rato. Ya no nos vamos a hablar de él. Bueno, mira, para mí es complicado darte una respuesta, porque siento que yo no puedo ver a profundidad que haya hecho algo bueno por mi carencia de fe. Entonces, si me preguntas si ha hecho bueno o malo la religión, algo bueno o malo, yo te diría que malo. ¿Por qué? Porque yo no soy parte de esa ideología o de esa fe. Como te dije al principio, yo siento que yo respeto la fe que tiene cada persona, pero sí, en mi opinión muy personal, y espero que nadie se ofenda, sí siento que es como falta de... que cuando las personas tienen como esa necesidad de no saber qué hacer y pedir ayuda, llega la fe. Y es algo que está ya en ti, es algo que tú puedes hacer todo el tiempo y que tú le das ese nombre. Es que la fe o tal Dios o tal ser supremo me ayudó a lograr tal cosa y por eso considero que es bueno. En cambio, yo siento que fuiste tú. O sea, como que la conclusión no habías llegado a la conclusión, pero la conclusión la tenías tú con respecto a tu contexto, pues. Exacto, o sea, yo considero que todos somos capaces de hacer lo que nos pongamos enfrente o como metas, y no es necesario en realidad pedirle a alguien que te ayude a lograrlo. Y pues yo sé que es muy difícil comprobarlo. El decir, no, es que sí, a mí me ayudó porque pasó esto. ¿Y cómo explicas esto? Hay muchas como historias que las personas dan acerca de cómo se les presentan seres divinos, o no sé cómo lo podrían decir ustedes, pero sí, en general siento que lejos de ayudar, pues no te dejan ver que en realidad quien puede hacer las cosas eres tú mismo. Ahora, venga. No, es que iba a decir mi respuesta con respecto a la pregunta de que si ha hecho mal o ha hecho bien. Salud. Ya. Que la señora productora estornudó. Milagro, no estornudó. Yo lo empecé a ver, quizá una de las cosas más maravillosas que me pasó fue ser maestro,
porque aprendí muchas cosas, lejos de enseñarlas. Entonces me tocaba dar la materia de literatura y uno de los temas era ver las literaturas de las civilizaciones, vamos a decirlo así, milenarias. Los sumerios, los egipcios, los chinos, de este lado pues hasta los aztecas, todos los pueblos de alguna manera tienen sus mitos cosmogónicos, sus historias de cómo empezaron, cómo llegaron, hacia dónde van y cuál es su objetivo. Y me encantaba el hecho de ver que ese sistema de creencias que desde inicios de la humanidad han existido, los motivaba a hacer escritos. Esto es, sus creencias. No estoy hablando de que, o sea, no sé si voy a hacer un punto o si me entiendan o no, con respecto a que si ha hecho bien o ha hecho mal la religión. Por lo menos en las civilizaciones antiguas les ayudó a hacer lo que hoy, por ejemplo, consideramos maravillas. Por ejemplo, Chichén Itzá o Machu Picchu, que al final de cuentas eran centros religiosos para ellos. A lo que voy es que para ellos, o en las civilizaciones antiguas, les ayudó a revolucionar o a desarrollar escritura, a lo mejor música o arquitectura, avances, investigaciones, que a lo mejor muchos dirían, no es cierto, eso fue la ciencia. Pero mucho, y si ustedes vayan, investiguenlo, no es de que yo esté hablando, mucho era por las creencias que ellos tenían, ¿no? O sea, los astros, o sea, lo que fuera, ¿no? Acuérdense que no estamos hablando de que ahí ni siquiera existía el cristianismo, para empezar, ¿no? O sea, creo que en ese punto, creo que la religión ayudó a desarrollar a la humanidad y a los pueblos en un inicio, y creo que es la religión mal entendida, que ese siempre ha sido mi argumento. No sé si alguien que no esté escuchando, que sea muy estudioso, vaya a decir, eso ni existe, pero creo que es la religión mal entendida la que nos trae en conflicto con nuestro prójimo. O sea, porque a lo mejor yo puedo decir, estoy matando porque a Dios le agrada que yo extermine a los que no creen en mí. Entonces a lo mejor yo cometo un crimen, ¿no? Y para todos, güey, es un crimen, ¿qué te pasa? Pero a lo mejor yo digo, no me importa que me tachen de criminal en este mundo porque yo estoy agradándole a mi Dios, ¿no? Y esa es como la religión mal entendida a la que yo me estoy refiriendo. Creo que si todos tuviéramos la capacidad de escucharnos, de convivir prácticamente, ya ni siquiera... Más bien la capacidad ahí está, más bien te cierras a no escucharlos. Es que no sé, porque no sé si realmente sí exista o no esa capacidad, porque desde o sea, estamos hablando, bueno, pues, o sea, los pueblos de aquí de México se peleaban hasta por eso mismo, ¿no? Porque tenían diferentes dioses, tenían diferentes costumbres, y yo creo que no sé si el ser humano no está preparado para que alguien, o sea, que algo que es tan profundo y tan interno como es una creencia y personal, no sé si está dispuesto a que alguien le diga, no estás bien. Porque o sea, porque al final del día, pues tú eres lo que haces, ¿no? Y si eres lo que haces porque crees que eso está bien o está mal. Entonces, si alguien te critica en lo que crees, realmente te está criticando lo más profundo de ti. Entonces, por eso creo que el ser humano no tiene esa capacidad, o esa habilidad, no sé qué sea, skill. Habilidad. Sí, como para poder escucharlo, ¿no? O poder separar así de que, bueno, a lo mejor está criticando lo que yo creo, lo que yo estoy pensando ahorita, pero no nos damos cuenta que todos podemos pensar diferente, o sea, de que podemos platicar como ahorita lo estamos haciendo sin necesidad de pelearnos o decir, con los cuchillos hacia abajo. No, es que yo creo esto y tú no crees, entonces tú estás mal, Pues que es a lo que sí. todo vuelve. Es cuestión de idiosincrasia, ¿no? Es como que tú creces y te dicen, esto va a ser bueno y siempre es bueno, y a lo mejor como te lo arraigan a que eso es bueno sin que tú lo pruebes, tú defiendes eso. Es como, por ejemplo, un maestro de historia antes nos decía, en la revolución la gente peleaba porque decía, esta tierra es mía y voy a morir por esta tierra, porque era lo único que tenían y pues, era lo que valía la pena. Y ahora el maestro te decía, ¿y ahora por qué peleas? ¿De verdad pelearías por tu depa de 3x3 o por tu casa que vives allá en el Info bien lejísimos? ¿Qué te hace a ti levantarte y moverte? Pero esa misma energía que te está haciendo levantarte y moverte
Es la misma energía que debes de ser para vivir, para tener en paz con los demás, para escuchar a los demás. Y a lo mejor sí, no va a llegar alguien o no existe alguien que te diga, esto es lo chido y esto es la mera vena es esto. Pero sí, como que decir, ¿sabes qué? Entiendo tu punto, te respeto, agarro esto lo bueno, agarro esto lo malo y se acabó. O sea, somos felices así, tal cual. Sería bien chido que un día alguien, por ejemplo, oye, imagínate que fuera una comida... Imagínate, eso está bien complicado. Invitar a una comida a un montón de grupos que tienen diferentes tipos de religiones. Ya no vamos a hablar de dioses, religiones, porque ese es el tema, pues. Que bueno, está ligado, nada más quiero que me entiendan. O sea, te malviajas, Fede. No, es que hago conexiones mentales que tengo que decirlas, porque si no siento que dejé un vacío, güey, no doy el punto exacto. No sé qué incompleto. Imagínense que un día invitáramos a una comida y diéramos de comer todo lo que fuera. Seguramente va a haber quien diga, uy, yo no como esto porque no lo tengo permitido, porque etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero estaría bien chido que un día alguien, o sea, se llegara a hacer esa reunión y dijera, oye, mi Dios no me deja comer cerdo. Y otro diga, neta, a mí sí me deja comer cerdo. Órale. Y de repente comieran, pues. O sea, ese es como el punto que a mí me llama la atención de que si alguna vez puede llegar ese momento en el que veamos nuestras diferencias y digamos, órale, pero aún así puedo comer al lado de ti lo que yo tengo permitido comer, lo que tú tienes permitido comer, etcétera, sin que nadie se ofenda. Sin que se ofenda y sin que te critique. Por ejemplo, vegetarianos. ¿Por qué no comes carne? Guara. Es como que, pues tú comes verduras, yo como carne y ya, o sea, no pasa nada, no se va a acabar el mundo, ¿no? Y tampoco, ni ellos te atacan ni tú los atacas, no pasa nada. Pero es como que tener la libertad de respetar a los demás. O de tener como el mundo abierto de que no nomás eres tú en el mundo. O sea, no eres envidioso. También existen todos los demás. Ahora, la pregunta que puse que a lo mejor pues no tiene una respuesta hasta el momento final es ¿cuántas religiones existen? No, pues muchísimas. Bueno, pero por ejemplo, ¿cuáles se les vienen a la mente? Pues el cristianismo. Cristianismo y todas sus ramas. Vertientes. El islam. Sí, el islam y todas sus vertientes también tienen. Budismo. Ajá. Sí. Sí, es que el budismo a veces también se considera como corriente filosófica, pero pues al final del día dicta cómo vivas. Ajá. ¿Qué otra? El hinduismo. El judaísmo. Los celtas con Odín y todos esos. Todo la mitología nórdica. Los de la Santa Muerte. La muerte, no sé cómo se puede decir, la muertismo. El muertilicismo. ¿Qué otra? El taoísmo, el sintoísmo, el budismo. No, budismo no. No, pero digo el buduismo. El vudú, perdón, se dice vudú. La santería, al final del día, pues son un chorro y seguramente... Y tienen muchas definiciones, porque claro. Unas son sectas, ¿Y estás de acuerdo que todas se supone que al final es encontrar un bienestar dentro de tu persona, de tu espiritualidad, ¿no? Claro. Todas tienen la misma finalidad, el ayudarte como ser persona. Humano, a ser mejor persona, a ayudarte a que te sientas mejor. Y entonces, ¿por qué darle un nombre distinto a todas? Si en realidad tú tienes una fe, es totalmente respetable. ¿Por qué le tienes que nombrar de cierta manera? ¿Por qué le tienes que dar la imagen de una persona o de este ente que te están mostrando como un Dios? Si al final lo que buscas en la fe es estar bien y todas te la dan, ¿por qué elegir estar dentro de una y no en otra? ¿Por qué criticar? No, es que no tiene esto que me agrada, este punto. O ¿por qué no seguir a este otro tipo de religión cuando puedo estar en este otro? O sea, esa parte en realidad a mí sí me cuesta trabajo entender el por qué elegir, si hay tantas y tantos derivados, ¿por qué quedarse con una y estar ahí nada más? Yo no sé no sé cuántos de ustedes, de los de aquí que estamos aquí, hemos viajado a otras partes del mundo donde crean cosas totalmente diferentes. Yo creo que tiene que ver, hago esta pregunta porque no sé si al momento de viajar tus barreras
que puedas llevar de cualquier ismo, hasta del veganismo, cualquier ismo, creo que implica una barrera para relacionarte de repente con alguien. Entonces, mi pregunta es si al viajar o al momento de tener que involucrarte en otra cultura, puedas como entender su punto de por qué a lo mejor piensan eso, ¿no? A lo mejor decidieron eso a diferencia de lo que hay en Occidente, ¿no? O sea, yo veo mucha diferencia en el mismo cristianismo estadounidense que en el cristianismo mexicano, ¿no? O, no sé, cosas así. Y vuelvo al punto en el que cada uno cree porque nació donde le tocó nacer, pues. Entonces, ¿estás de acuerdo que es porque la misma sociedad así te lo ha impuesto, no? No sé, unas veces sí pasa. O sea, por generaciones, tu familia ha sido tal, o sucedió que eran cristianos, católicos, o viceversa. Todos votaban por el PRI. Sí. Por el PRI. Entonces claro. tú creces y dices, bueno, a lo mejor no me gustó ser cristiana y me volví judía, ¿no? No lo sé. Me refiero a por qué elegir cierta religión. ¿Cierta como tal. corriente? Sí, cierta corriente. Sí, es que yo o sea, no, igual y vuelvo a hacer como, a lo mejor, vamos a llamarle, creo que Star Wars definitivamente se voló la barda para no meterse en broncas, pero le llama la fuerza, ¿no? Vamos a hablar ahorita de la fuerza. Sabemos que la fuerza existe. Está en todos lados. La fuerza está ahí, ¿no? Sin embargo, a lo mejor a mí me tocó crecer en un lugar donde está muy cerca de los volcanes. Y a lo mejor mi medio o mi referencia más cercana al algo tan inmenso y tan que no puedo comprender son los volcanes. Pero a lo mejor Manuel creció al lado del lago de Chapala, inmenso y todo eso. Entonces, seguramente los elementos con los que creciste te dan herramientas para poder interpretar la fuerza. Y le llamas el laguismo o el chapalismo. Pero y entonces cuando exacto. entiendes que Manuel lo interpreta de otra manera, pero al final es lo mismo, ¿por qué decides seguir estando ahí? Sí, porque te cierras y no aceptas que... es un No, volcán, no, te yo pasa creo, nada. yo creo que hay gente, No te metas. por lo menos en mi caso, que ya no me gusta ni siquiera presentarme, porque antes creo que hay un chiste, espero que nadie se moleste, pero dice, un crossfitero, un vegano y alguien fanático pues de religioso, los conoces desde los 15 minutos, desde los 15 segundos que empiezas a entablar una conversación. ¿Por qué? Porque te hablan sin que le hayas preguntado, no, es que soy vegano, o no, es que soy crossfitero, no. A lo que voy es, por lo menos conmigo, ya no me gusta definirme como cristiano. Y estoy seguro que si alguien me escucha de los que me conocen es de, no. Ajá, exacto. ¿Atrás, Satanás? Ajá, no. Lo que me gusta definirme como un ser humano que cayó en México y que está tratando de entender cómo los seres humanos están acercándose a la fuerza, tomando esta analogía, ¿no? Para no ponerle ningún nombre. Sí. Y a mí me interesa sentarme con un mormón y escuchar y ver cómo vive y todo eso, ni siquiera para hacer juicios de opinión, sino para saber cómo puede ser mi amigo, ¿sabes? O si me puedo echar unas chelas con él, o... De hecho, no. No sabes, es que no sabes, porque hay amigos que sí, que son mormones y que decimos que no, pero que hemos entablado esa conversación, ha sido como, no manches, está bien loco esto, o sea, deberíamos... Y justamente trato de... Todo lo pienso en podcast. Esto debió haber sido un podcast, porque las pláticas han estado... O sea, como que hemos dejado así como... La prenda con la que nos identifica la gente para que no le cause un problema. Aquí pero somos todos final, compas, ¿no? Ajá, pero al final hablar y después, bueno, ya me tengo que ir, pero seguramente la sociedad no... Es que creo que la sociedad le causa un conflicto cuando no te defines. O cuando no tomas partido por algo. Who cares, man? No, sé que who cares, no, pero no puedes, por ejemplo,
Híjole, es que aquí vamos a entrar a un tema bien Venga, Fede. complicado. Venga, venga. No, pero por ejemplo, tú no puedes entrar a un baño de mujeres. ¿Me explico? Por entrado. Por eso, pero inténtalo hacer en la empresa. Inténtalo hacer en la empresa. Seguramente te vas a entrar en un conflicto porque, por más que a lo mejor tú dices, no, pues yo no tengo problema, yo me identifico con... Soy lesbiano, me gusta la mujer. Androgyny. Ah, ok. Entonces, o sea, por eso te digo que cuando no tomas partido, cuando dices, bueno, para que no te causes un pedo a ti, sociedad, yo soy esto, ¿sabes? Porque cuando no estás definido, bueno, ese es un argumento que alguna vez escuché, no es mi argumento. Cuando no estás definido, todos dudan de ti. Es, por ejemplo, si ahorita que vienen épocas electorales, les digo que No, y podcast eso es estamos... totalmente cierto, ¿eh? Por ejemplo, Ajá. yo que soy atea y de familia muy católica, mi familia jamás me ha juzgado ni nada, mis tías, mi abuelita, Nadie. mi papá, nadie. Pero aún así están en desacuerdo en que yo sea atea. Y no me lo dicen como tal, pero sí es como ¿y entonces en qué crees? No le des rosca. Ajá. No le des güey. regalo. Es que aunque no lo creas... Y cuando estás en una situación difícil, ¿a quién le pides? Ah, ok, sí. Ajá. Es su pregunta, ¿no? Sí. Ajá, sí. O ya te veré cuando tengas hijos y no sepas resolver el problema, a ver en quién crees, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios que quizás como son en broma, pero para ellos es en Llevan serio. mucho, claro, llevan mucho de Bueno, verdad. más bien para mí es de broma, ¿no? Pero Sí. para ellos es en serio. O sea, sí entiendo tu punto de que es un conflicto para la sociedad el que no estés definido en alguna religión. O en alguna postura. En algo, sí. Ajá. Pues mi postura es no creer en un Dios. Y aún así crea conflicto. Pero es que sí tiene un nombre. ¿Me explico? El que no creas, de hecho te presentaste como atea. Tiene un nombre. El hecho de que no fueras ni atea ni O agnóstica. sea, que fuera ni- agnóstica. O sea, que no tuviera nombre ni siquiera en lo que tú... ¿Qué onda? Soy sí. Ajá. Yo soy Citlali. Ajá, soy Citlali. Soy O sea, el ciclalismo. ser agnóstico es la ausencia Sí, de sí, creer sí, en pues. un Dios. Eso Sí, sería... sí, pues, pero al final del día es otra etiqueta. Soy agnóstico. Sí. A lo que voy es que a la sociedad le causa un problema cuando no encuentra una etiqueta. ¿Cómo llamarte? ¿Cómo llamarte? Así. Y entonces... ¿Y eso que está allá? Ajá. Eso, entonces... ¿Qué es? Hasta de hecho es un... Ese de que se está moviendo. De hecho es un principio de lógica, es el Está principio, respirando. es el principio de identidad, que dice A es A. O sea, porque al ser humano le causa un problema, entonces todo Bueno. todo tiene un nombre, pues. Pero... Sí, no, es a lo importante, ¿no? A lo que voy es que quería hacer el punto en que sí entiendo que esa es tu postura, pero imagínate que tu postura no cupiera en ningún Arreglo conocido. en de la ningún sociedad. cajón. Ajá. Pues hasta donde yo sé, eso es ser agnóstico. O sea, porque estamos hablando de religión, sí, Ajá. pero a lo mejor tu postura con respecto a... Política. Política, exacto. Es que cuando dicen, es que yo no le veo a ninguna, pero entonces, ¿qué eres? Creo que ahí podemos verlo muy bien, porque, por ejemplo, ahorita que se acercan épocas electorales, oye, ¿a quién le vas? Del PRI, No, del pues a PAN, nadie. del Morena. No, ¿cómo que a nadie? A ver, algo, seguro le vas a Préstame PRI, tu ¿verdad? cara. Sí. Ajá. Sea malo, Eres lo pejesor. tienes que ¿Me decir. explico? A eso es a donde Sabelo. voy, que la gente se Sí. conflictúa cuando no te puede etiquetar. Lo dije con la religión y ya sé que se llama, o sea, ser agnóstico es prácticamente eso, pero a eso es a lo que me refería, que a veces cuando no tienes una postura, o llegamos a este punto cuando les dije tu pregunta de que si todo es lo mismo, si la fuerza es la misma, ¿por qué te dices tal? Y yo creo que es algo que, por lo menos a mí, me ha servido para que la sociedad esté calmada. Así como, tranquilo, no te preocupes. Yo muy en el fondo sé, o estoy conociendo la fuerza. Estoy usando muchas comillas, amigos, Sí. para los que nos están escuchando. Pero es para que no tenga conflicto, o para... Yo sé que la gente a lo mejor no tiene conflicto, pero es como listo para salir del problema, ¿sabes? Aunque sé que hay muchas posiciones en el que... Sí, pero ahí no estás defendiendo tu ideal al 100%. Es que ¿cómo estás segura de que estás...? Yo creo que mi ideal se está formando nuevamente para poder saber qué postura voy a tomar, ¿me explico? No, tu ideal está muy claro para ti.
eso sí lo puedo ver. Pero a lo que me refiero es que quizás le das un poco de interés a la sociedad para que no te juzgue, quizás, de cierta manera. A lo mejor, o no crear un conflicto. ¿Sabes qué? Lejos de crear un conflicto, porque cuando hablo de la sociedad, a lo mejor el que pasa a un lado no me importa. Tu familia. Ajá, porque sé que a mucha gente que esa llegada a mí no nada más le importa, le duele que no me pueda yo identificar. Entonces, O que no seas de su clan. ajá, porque es algo real, les duele, o sea, no te entienden a tal grado que a veces ese dolor se vuelve en ira. Ujú. Y ¿sabes? Sí, pues choca. Cuando decía eso, hablaba de realmente la gente a la que Yo le creo que importa. tu familia jamás llegaría a sentir ira por ti. A lo No mejor se sí, crean. pero a lo mejor sí impotencia. Sí, Como, no, bueno, sí ha pasado, Sí. mucha gente de las religiones siente impotencia al no poder como hacerles pensar, como hacerles ver lo que ellos ven en su propio Sí, pensamiento, y bueno, es lo que causa mucho conflicto sí entre puedo entender todos. esa parte, pero también entonces está la parte del respeto, y más estando dentro de un núcleo familiar. Sí, claro, Ujú. claro. También, bueno, no sé, a veces me pongo a pensar, porque a veces uso el cerebro, sí, a lo mejor muchas religiones son de épocas muy antiguas, cuando, por ejemplo, no conocías las cosas, como tú decías, un volcán y no sé qué onda, entonces le rezabas a, no sé, a algo del volcán, para que Ujú. no sea erupción o algo así. Te escucho. Sería bueno analizar si es que el ser humano necesita creer en algo. O sea, está bien que a lo mejor al principio, como no lo entendía o no lo conocía o no sabía por qué pasaba ese efecto, pues se creara un dios o, la lluvia, no sé de dónde viene la lluvia, pues el dios de la lluvia. Y luego alguien le dice, oye, pues es que son las nubes, la condensación, guachugara, pues eso es lluvia, entonces ya no es un dios. Es como, ya que conoces tu entorno, entonces a lo mejor ya no necesitas o tener un dios. Y otra sería, ¿por qué de todas maneras, sabiendo que muchas cosas son explicables, o a lo mejor todas las cosas son explicables, por qué de todas maneras llamamos a algo la fuerza? ¿Por qué sabemos que hay algo que existe? O bueno, ¿por qué creemos que hay algo diferente que existe llamado la fuerza y no simplemente no llamamos a nada porque no existe? Lo Pues desconocido. porque no Porque no comprendemos puedes totalmente. comprobarlo. O sea, nuestro cerebro no tiene la capacidad, yo siento muchas veces, de como comprender todo nuestro entorno en una totalidad, así de saber por qué pasan cada cosa. Siguen Lo que siendo pienso. al final del día un misterio, pues, o sea, o llámale lo desconocido, Sí. para que no se escuche místico, metafísico, pues. Twilight. Ajá. No sé, señora productora, si usted tiene algún fun fact, que veo que tienes como cosas como Es del subrayadas. Pues lo que nos encargaste estudiar. No, por eso, Ay. échale. A ella nomás, sí, a nosotros no. Claro que sí. Se me hace que Bueno. ni te compartí el guión, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Bueno, yo investigué algunos porcentajes. Ujú. Los porcentajes que más tienen como el ateísmo o la no creencia en algo son pues en Europa, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, todos estos países que se han movido a esta corriente, a pesar de que pues ya hay mucha migración de personas de religión musulmana a Europa, Ok. que es como que ahorita un conflicto muy grave que traen ellos, porque como que están entrando y están imponiendo su religión a muchas cosas, o están creando como esa corriente que choca contra los principios que ellos ya tenían. Por ejemplo, los musulmanes entraron a Holanda y están creando mezquitas. ¿Ese es el Sí, problema? ajá. Ok. Que es, es un conflicto que tienen los europeos, Sí, que conflicto, no problema, amigos. que deriva en racismo y Sí, muchas entiendo. otras cosas, ¿no? Y pues Latinoamérica, en Latinoamérica Chile es el que tiene mayor porcentaje de población no religiosa, ¿No religiosa? que es un 34%, Y es bajo, ¿no? y es bajo porque pues Latinoamérica es un país, Latinoamérica es una región que pues es más orientada al catolicismo y al cristianismo, dependiendo de los Zonas. países Ujú. que nos conquistaron hace muchos años. Sí. Y la población creyente, la más alta es Haití, Paraguay, Perú,
Y en México antes éramos como un 90 y tantos % de religión, hasta de religión católica éramos como el 90, algo así. Y ahora Datos de la señora productora. la población creyente en México es de un 69%. O sea, bajó. Sí, La bajó. gente está dejando de creer, por así Ujú. decirlo. O es la tendencia de Es la tendencia. no saber qué. Es que creo también que estamos en una época bien complicada donde todas las instituciones, incluyendo la religión institucionalizada, pues perdieron credibilidad. Entonces, ¿a dónde te haces cuando nada te convence, pues, no? Entonces, creo que ¿Cómo que a dónde te haces? Sí, o sea, si nada te gusta, si nada te ¿qué gusta, mejor yo creo que en una encuesta cuando te preguntan, oye, ¿en qué crees? No, en nada. Para evitarte el Yo creo vamos que- a hablar de Goku. Ajá, o Yo sea, creo que eso pasó porque aquí está dividido en población no religiosa, población atea y población agnóstica. mm, Entonces yo creo que a lo mejor dicen, no, pues yo no quiero decir. O porque sea, realmente- sí preguntaron por qué, entonces, ¿no? no sabemos. Para haberlo Entendemos. dividido de esa manera. Seguramente. Sí, yo creo que sí. A lo mejor de que tú cómo te identificas como ateo, como agnóstico, y a lo mejor muchas personas dijeron, no, pues realmente yo no. No soy sé". nada. Ajá. Yo Solamente. no sé. Como les digo, es que a veces cuesta como explicar en qué onda andas. No sé si ustedes quieran leer algunos comentarios, más bien, me permitan leer algunos comentarios que Por hice favor, Por Fede. favor. y por juré favor. que lo iba a hacer. Haznos el honor. Ay, sí. Les puse en Facebook que me ayudaran a definir qué es religión y que si el ser humano puede vivir sin religión. Y eso es lo que comentaron algunas personas. Miguel Dávalos, saludos Ay. al buen No Miguel. digas nombre. Pues es que sí, pues yo le dije que Dale, si dale. cree, pues por eso le escribieron, si no me lo... Sí, y sí, hubo- escribió es porque quiere. Y hubo gente que me mandó Está por inbox abierto a que su se respuesta, escuche. entonces me imagino que ellos son los que no quieren. Sí, a lo mejor los de anónimos. inbox no hay que Los mencionar. anónimos, los de inbox. Si no, De lo pueden hecho, ver en bueno, el Facebook de Miguel Fede. dijo que es el método de control mental para las masas, que se acerca mucho a una definición pues, marxista, ¿no? Que es el opio del pueblo. ¿Sí dice algo así? Sí. Muy bien. Javier Ochoa Luna, mi compadre, dice, una noción personal, o sea, está definiendo él la religión. Una noción personal que a su vez se vuelve una construcción social, que intenta primero resolver la eterna pregunta del quién soy y de dónde vengo, dando espacio a un ser divino creador, a quien se le debe una devoción que otros aprovechan. Otro compa, Alan Rivera, dice, hola bro, ¿cómo estás? ¿Te puedo dar mi opinión al respecto? Trataré de ser breve. No fue, Uy, no fue breve. Pero en resumen, De hecho, todos somos teólogos, ya que tenemos una concepción de Dios, aunque puede ser una teología errada. Dice, en cuanto a religión, en el sentido general o comúnmente usado en la cultura, que sea significa seguir mediante creencias y dogmas algún tipo de pensamiento sobre alguna o varias deidades. La teología de la cosmovisión cristiana enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y por ello está destituido y separado de Dios. Y menciona un versículo, Romanos 3:23. Y el hombre, ¿Qué dice Romanos 3:23? no sé, supongo que lo que acabo de leer. Y el hombre, al haber sido, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene eternidad en su corazón. Y menciona otro pasaje, Eclesiastés 3:11. Es decir, piensa sobre cosas eternas, le importa la moral, la justicia, a diferencia de los animales que son creados por Dios, pero sin la imagen de Él. Y el hombre caído o pecador siempre intentará acercarse a su creador. Del latín relegare, religión. Aunque por su pecado hará que cualquiera hacerlo de manera incorrecta, a su manera, no a la manera de Dios. Y no es hasta que Dios muestra gracia, entre paréntesis, favor inmerecido, al cambiar el corazón y los deseos del ser humano para que pueda reconciliarse con Él, conocer y hacer su voluntad. Todavía falta un poco, igual y me voy a saltar. Lo voy a compartir quizá para que los que sí estén interesados, o sea, no que yo no, pero está chido leer, es lo que estamos haciendo, ese ejercicio de saber cómo cada quien lo entiende, ¿no? El termina de esta manera. Ahora, la cuestión principal de todo esto es si cualquier religión responde a estas 4 preguntas sobre la vida: origen, propósito, moralidad y destino. La cosmovisión judio-cristiana responde a esas grandes preguntas en las escrituras. ¿Y si puede vivir sin religión el ser humano? No, no es posible que viva sin adorar algo o a alguien. Ah, sí, cierto, es que después él menciona que si bien no crees en Dios, sí puede ser tu Dios el dinero, puede ser Dios el deporte, lo que sea, ¿no?
Alex Irán, este compa, le mando un gran saludo. Es un compa mío que estudió teología, él sí estudió teología. Saludos. Y es chido, siempre es como que... Y es buena onda. Como, sí, súper cool. Dice, Después ¿qué es es religión? como un video de Yo los sé. movimientos de Fede. El Fede moviendo las manitas como DJ. ¿Qué es religión? Conjunto de normas morales, normas éticas y dogmas según su concepción de la divinidad y del universo. Va a variar si es una cultura monoteísta o politeísta, si son dioses, dios o diosas. Wow, nunca tocamos ese punto. Pero eso, vaya, creo que implícitamente. Menciona un autor, E. Durkheim, explica en su libro Las formas elementales de la vida religiosa, que las religiones primitivas son un constructo de las sociedades, de su concepción con el universo, con los símbolos que hay a su alrededor. La religión no es sino una visión confusa de la adoración que la sociedad se tributa a sí misma, bien en su forma actual, bien en su forma de visión idealizada de sí propia. Nomás está bien intenso, ¿no? Está... Igual y se las voy a pasar para que después la puedan ver con calma. Es que están muy largos, pero igual y pueden leerlo. Es que me prometí que se los iba a leer de todos. No sé si alguien me quiere ayudar. Vamos por una pizza. Ay, sí. Bueno, igual y un último comentario. Dice, pienso que el ser humano necesita en qué creer más que una religión. Podemos vivir sin religión y ser auténticos sin los miedos y mandamientos que implican. Saludos. Y pues ya. No sé, hay muchos comentarios que Igual faltó leer. en el podcast puedes incluir como los comentarios completos, como para que toda la gente vea, bueno, los que lo mandaron Sí, claro. abierto, Claro. para que toda la gente vea la opinión de distinta gente, que es también algo que forma nuestra manera de pensar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que yo he cambiado en mi forma de ver por lo mismo de juntarme con otra gente, hablar, aprender, y así mismo pues como formar tu propia manera de pensar sin llegar a meterte con alguien más. Ujú. Entonces, para cerrar, ¿cuál sería su conclusión? ¿Cómo responderían ustedes? Ah, bueno, es que ¿No aquí hay hiciste otra... tu ejercicio? No, es que ese ejercicio está muy complicado. Seguramente va a haber una segunda parte. Pero también no hablamos de la cuestión atea y agnóstica, que igual vale la pena mencionarla. Igual aquí sí nos puede ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre ser ateo y agnóstico? La diferencia es que cuando eres ateo crees en algo, crees que no necesariamente en un ser divino, pero sí en algo, en mi caso, en la energía, que es lo que nos mueve. Y el ateísmo, perdón, el agnosticismo es ausencia de creencia. Sí, o sea, en su totalidad no crees absolutamente pasó porque en pasó. nada. Exacto. Crees en los facts, ¿no? ¿Cómo se diría? En lo que sucedió. Nada de que... Ni siquiera puedes utilizar el término, es que creo que pasó el aire. Uno. Ajá, solamente se cayó, Exactamente. dices, Sí. ¿no? La Ok. ausencia de creencia en algo. Ok, ¿y no te parece que, por lo menos, y eso que yo conmigo con mucha gente que se define a sí misma como atea y agnóstica, muchas veces pienso que también siento que esa postura trae muchas barreras consigo? Estoy hablando de lo que he vivido personalmente, porque todas esas personas que dicen ser ateas o agnósticas, estoy diciendo todas las que conozco hasta el momento, yo todavía no sé cómo eres, ¿no? Pero sí tienen una tendencia muy marcada a pendejear a la gente que de alguna manera cree, ya sea en lo que crea, ¿no? Es como, no mames, ¿cómo puede creer en eso? O sea, siempre, a veces pienso que es una paradoja el hecho de que, no mames, ¿cómo puedes creer en un pinche señor que se sube y dice algo, ¿no? Y sus argumentos son también de otro señor que estudió algo, ¿me explico? Al final del día no es una conclusión a la que llegaron ellos, por lo menos los que conozco, estoy haciéndome referencia a los que conozco, amigos, que están escuchando. Ya no te hablan después de esto. Entonces, no sé, ¿tú sientes que desde ese lado, con la gente que tú conoces, también hay intolerancia hacia, si bien no tienen el yugo
entre comillas, de una religión, también tienen sus barreras para relacionarse con otra gente? No, porque parte de no creer en un Dios, yo siento que te hace como quizás un poco, como eres minoría, te hace ser quizás un poco más tolerante al respecto. ¿Por qué? Porque tú creciste siendo de X religión, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, te vas haciendo de tu criterio y decides no creer en esa deidad. Y bueno, llegas a querer a las personas con las que te relacionas, conoces nuevas personas y respetas esa parte. Te das cuenta que es una necesidad para esas personas el vivir con esa fe el día a día, que es necesario para ellos para estar bien, y entonces lo entiendes de esa manera. No es como juzgar y decir, no, esta persona está bien, pero bien pendeja, como dijiste. No, al contrario. Es cuestión de respeto, creo yo. Y yo creo que hay ¿Y qué piensas de los que ambas partes, porque sí las hay. Sí he visto personas que sí critican a la otra parte, pero es como lo mismo. También hay personas creyentes que juzgan a las personas que no lo son. Hay de todo, ¿no? Claro. Yo creo, es que sí hay las ramas del ateísmo y las ramas del agnosticismo se van a proyectar en la medida de la persona que la practica. Entonces ahí es donde a lo mejor hay una persona que se dice atea porque algo le resultó malo de su religión, entonces va a ser muy agresiva con respecto a la religión que se hable, ¿no? Porque le toca fibras sensibles y insulta y es intolerante. Y es su forma de expresar, de sacarlo. Sí, claro. Entonces, para terminar este podcast muy complicado, díganos, respondan la pregunta. Para el ser humano o para el mundo funcionaría si no hubiera religión, señora productora. Es que no, necesito más detalles de tu pregunta. Pues es de lo que hablamos. Porque realmente... de lo que hablamos una hora. No, pero me refiero si lo ves desde un punto de vista histórico. El tuyo. ¿El mío? El tuyo. Yo digo que... es que es muy difícil tu pregunta. Puedes responder como no tengo respuesta. No tengo respuesta. Esa es mi pregunta. Esa es mi respuesta. Paso. Ajá, paso. Manuel, ¿el mundo funcionaría bien sin religión? Yo creo que el mundo funcionaría bien respetándose los unos a los otros y siendo felices. Llámale como quieras, si es religión, no es religión, pero siendo como ellos son. Y ya, sin meterse y respetar a los demás. Sí, bueno, tu respuesta creo que es clara. Nada más dinos por qué. Gracias por venir. El mundo podría... Bueno, igual y a ti te voy a hacer... Te voy a cambiar la pregunta, digo, para que sea diferente. Ya lo había estudiado. Sí, está bien. No. El mundo puede funcionar, puede seguir funcionando a pesar de la religión. Sí puede seguir funcionando, así como históricamente ha pasado, con sus disfuncionalidades y funcionalidades. Pero sí creo que nos evitaríamos mucho la parte, si no existiera la religión como tal, nos ahorraríamos quizás muchos disgustos, desacuerdos, guerras, muertes y injusticias. Pues... ¿Y tú, Fede? Ya yo... sé, siempre se libra No de pega las nosotros, preguntas. Simón. Me despido. El mundo podría funcionar sin religión. Por lo menos como las que entendemos, sí. Podría funcionar sin todos los ismos que existen. Porque al paso de la historia, fuimos nosotros mismos los que le pusimos nombre. Entonces creo que sí puede funcionar sin las establecidas. Y a lo mejor se forma algo distinto, alguna otra manera de acercarse a lo que ven, creen o sienten que ven. Y ya.
Pues bueno, algo que tengan que agregar, algún otro comentario, saludo. Saludos, cuídense. Besos. Gracias a Sid por venir. Gracias por invitarme. Señora productora. No, nada, tengo que decir. Siempre es de pocas palabras la señora productora. Sí, disculpe. Nos escuchamos la próxima ¿Ves que nos escuchamos? vez que nos escuchemos. Por favor, si tienen algún Please, comentario, por favor, coméntenlo, ya sea en la Háganos página saber de que nos Facebook, escuchan, que exactamente, les importamos. Que no nomás nos ebooks, escuchan nuestras tías y nuestros en mamás. el iTunes, en Instagram, en todos lados. Agradecemos su participación a los que contestaron la pequeña encuesta en Instagram, en el Facebook. Gracias a todos. Tenemos redes sociales, Twitter, Uy. el barrio, el barrio, en Instagram como @nosotroselbarrio, nosotroselbarrio.com, Facebook como nosotros, el barrio. Y ahí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Ay, sí. Unos tacos que unos quieran tacos. invitar o algo. Recomendaciones. Recomendaciones. ¿De qué les gustaría que habláramos? Porque déjenme decirles que nosotros tenemos como un temario, pero fue por lluvia de ideas. Sí, ociosidad. Pero estaría chido que ustedes dijeran, oigan, quiero escuchar de sus voces. O no me que atrevo a hablan". preguntar esto a alguien. Ajá, O que acuérdense. quieren saber, porque Ajá. Digo, ¿qué quieren saber? Porque nosotros no sabemos y a lo Ajá. mejor nos confundimos juntos. O investigamos juntos. Investigamos. de verdad no sabemos. O podemos invitar a alguien que sí sepa y podemos llegar a alguna conclusión de esto. Acuérdense que nosotros el barrio quiere ser la plática que no tuviste en casa. Sale. Bye. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima. Nosotros el barrio. Nosotros, el barrio. El barrio somos nosotros. Tú, yo, él, ella, ustedes, ellos. Somos todos. Todos somos nosotros el barrio. Aquí todos caben, aquí todos pueden caminar por nuestras calles. Nosotros, el barrio.